ira. Hasta el más santo, si se queda, puede pecar de ira, puede pecar de lujuria. Entonces, cuando se presenta el objeto del pecado a nuestros sentidos, a nuestros deseos, ante nuestra voluntad, es aquí donde tengo que decir no. Repito, es solo una invitación del maligno. No dialogues con el maligno, no hables con el maligno, no hables ni contemples el objeto de la tentación. Imagínate que es como un amigo que te invita a ir al cine. Es solo una invitación y tú tienes la libertad de decirle voy o no voy. Bueno, aquí es la hora de decirle al mal no voy. Es aquí donde se gana el verdadero combate contra el pecado. Paz y bien en el Señor. Estamos aquí desde esta hermosa página, desde este hermoso canal Enfoca tu Fe, que tiene como objetivo pasar de un cristianismo intelectual a un cristianismo práctico, porque el cristianismo no es una filosofía, no somos una cristosofía, sino que somos un estilo de vida, el estilo de vida de Jesucristo, estilo de vida en el amor. Vamos a meditar sobre el combate espiritual que todo cristiano tiene que hacer desde que viene a este mundo y desde que es investido con la dignidad de hijo de Dios por adopción a través del bautismo. Pero antes de empezar, vamos a encomendarnos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Mi nombre es Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile franciscano capuchino, y vamos a meditar juntos en esta hora sobre el combate espiritual. Ciertamente todos los cristianos tenemos que hacer un combate contra los enemigos del alma. No solo contra los enemigos del alma, sino también tenemos que hacer un combate en nuestra voluntad, que asistida de la gracia tiene que aprender a amar, porque no nos basta solo dejar de pecar. Como decía San Juan de la Cruz, recordemos, hermanos, que al atardecer de la vida vamos a ser juzgados en el amor. Entonces, dejar de pecar es la primera parte. Junto al dejar de pecar, contemporáneamente tenemos también que aprender a amar y hacernos expertos en el amor. Así lo veíamos, hermanos, en las lecturas del domingo 34 del tiempo ordinario, las lecturas de Cristo, Rey del universo, de esta hermosa solemnidad, donde tenemos que caminar hacia la misericordia, hacia las obras concretas de amor, porque si no vamos a quedar afuera del reino de la luz, del reino de la alegría, de las bodas del Cordero. Bien, hermanos, entonces comenzamos y tenemos que recordar, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que tenemos tres enemigos, le llamamos tradicionalmente los tres enemigos del alma. Y estos tres enemigos son importantes que los recordemos porque las tendencias actuales del neopentecostalismo quieren reducir todo únicamente a la acción del enemigo mayor, a la acción de Satanás y sus ángeles. Es lo que se llama pandemonismo o demonocentrismo. Por lo tanto, le echan la culpa de todos los males que sufrimos los seres humanos única y exclusivamente al demonio. Y esto es un reductivismo, decir que el demonio causa todos los males que vivimos los cristianos es errado y es en contra de la santa tradición. En cambio, nosotros, en correspondencia con lo que Jesucristo y sus apóstoles nos enseñaron y la santa tradición nos ha transmitido, declaramos que son tres los enemigos del alma y todos los conocemos, los recordamos, son mundo, carne y demonio. Repito, mundo, carne y demonio. Ahora, si los queremos poner en orden de importancia y en orden de frecuencia,
tenemos que decir que el más importante de los tres es la carne, el segundo más importante es el mundo y el tercero más importante es el demonio. Empecemos con la carne. Cuando la Santa Doctrina habla de la carne, se refiere a nosotros mismos, a nuestra humanidad. Acuérdense que originalmente fuimos creados en nuestros padres, Adán y Eva, en estado de justicia original y teníamos varios dones, entre ellos el don de no pecar, el don de la integridad, así se llamaba, era un don preternatural. Así que nuestros padres originalmente, Adán y Eva, eran un todo armónico, no había pecado en ellos, fueron hechos en el bien y debían de vivir para el bien. Pero ya todos conocemos la historia de la caída, la historia de la tentación y nuestros padres, junto con la serpiente antigua, consintieron el pecado y así entró el pecado en el mundo. A esto le llamamos el pecado original que causó una desconfiguración de amor en nuestra carne. Y es por eso que nuestro principal enemigo nosotros mismos. Somos nosotros mismos y nuestras pasiones desordenadas. Y aquí viene el primer enemigo con el cual debemos de luchar. Debemos de luchar contra lo que la teología y la santa tradición ha llamado los 7 pecados capitales, que son estas 7 pasiones que originalmente fueron puestas por Dios en el alma y que eran buenas, pero que precisamente desde la caída de nuestros primeros padres y por ese pecado original que heredamos por propagación, ¿verdad?, tenemos ahora en nuestro ser. Entonces, hay que luchar contra estas pasiones que todos cargamos. ¿Y hasta dónde hay que luchar? Bueno, nos avisa San Pablo que si no hemos llegado a derramar sangre en la lucha contra el pecado, todavía no hemos hecho nada. Aquí hay una palabra importante. Esta lucha, San Pablo usa un concepto muy hermoso que es el concepto agón, agonizoma, y es el verbo concreto en griego, y le agrega un prefijo que es antagonizomai, que es luchar contra. Luchar contra es una lucha que cada uno de nosotros debemos hacer, en la cual debemos de poner toda nuestra voluntad humana, pero nuestra voluntad no alcanza, sino caeríamos en lo que se llama un voluntarismo, en creer que solo podemos salir de los barrancos de nuestro pecado y no podemos salir solos. Es aquí donde viene el auxilio de la gracia santificante, toda esta economía de ayuda que Dios nos manda desde el bautismo, inclusive desde antes, porque hay gracias que son extra bautismales y que preparan precisamente la recepción de la gracia santificante propiamente dicha, la gracia bautismal. Son todas estas fuerzas que nos envía Dios desde lo alto para nuestro combate contra las acciones desordenadas de nuestro ser, contra lo que también la teología y la santa doctrina va a llamar la triple concupiscencia. Somos nosotros nuestros principales enemigos. Somos nosotros con los pecados, con los malos hábitos, con los vicios que hemos tejido a lo largo de los años de nuestra vida, nuestros principales opositores. Somos nosotros la piedra de escándalo, la piedra de tropiezo que nos puede hacer que caigamos al abismo y que quedemos privados de la visión beatífica. Por eso tenemos que conocernos, y aquí viene la importancia de los exámenes de conciencia diarios bien hechos. Tenemos que conocernos porque todos tenemos áreas en las que estamos heridos, áreas en las que caemos constantemente, y es aquí donde debemos de enfocar nuestra lucha contra la carne, especialmente en esos pecados, en esos vicios, en esos hábitos recurrentes. A veces no podemos solos. Entonces también la santa tradición nos recuerda la importancia de buscar guía espiritual, de buscar un buen confesor, de buscar gente que nos adelante en el camino espiritual para que nos dé, ¿cómo decir?, tips, para que nos dé consejos de cómo poder avanzar más fácilmente y ver también por dónde han caminado otros.
Aquí la vida de los santos, la vida de los monjes, de las vírgenes, de los mártires, de los ermitaños es una experiencia preciosa, porque tal vez con algún elemento que uno de los santos usó en su lucha contra la carne, nos puede servir en nuestro combate personal, en nuestro combate en primera persona contra nosotros mismos. El segundo enemigo del alma, queridos hermanos, es el mundo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del mundo? El mundo son todas aquellas estructuras de pecado que hemos generado los seres humanos a lo largo de nuestra existencia. Pongamos un ejemplo y quizás así quedará más claro. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y mi corazón es puro, pero me doy cuenta desde que entré a esta empresa que todos hacen actos de corrupción y poco a poco empiezo a hacer pequeños actos de mal, medianos actos de mal, hasta caer en los grandes actos de corrupción y hacerme uno en el mal con la institución viciada en la que trabajo. A esto también algunos teólogos le han llamado pecado estructural, porque es una estructura de pecado tejida por el mismo ser humano. Es un pecado corporativo, un pecado institucional. Es decir, cuando el mal se vuelve la norma y el bien deja de serlo, pues aquí ya estamos hablando del mundo, del mal estructural. Ahora, este mal también nos ataca porque se vuelve en nuestra propia contra. Pongamos un ejemplo concreto. Sabemos que la pornografía es un daño malo para nuestra sociedad y que día a día más jóvenes y más adultos, inclusive ancianos, caen en las redes de esta maldad. Bueno, se ha institucionalizado que la pornografía ya no es mala. Inclusive hoy le llamamos con un eufemismo cine para adultos, como para que quede justificado el hecho de que sí, si yo soy adulto, puedo ver este tipo de contenido y que como otros lo ven, yo también lo puedo ver. Inclusive se consigue hoy fácilmente en cualquier medio tradicional o medio electrónico. Bueno, aquí está el mal institucional. Yo estoy luchando, por ejemplo, contra la lujuria y quiero distraerme viendo una buena película, pero ahora son extrañas y escasas las películas que no presenten contenido pornográfico. Entonces, queriendo distraerme y pasarla bien, pues me pongo a ver televisión y de un momento a otro viene la invasión de escenas pornográficas que lo que hacen es exacerbar las pasiones y ponerme en tentación y llevarme al pecado. Así podría citar muchos más ejemplos. Este es el pecado estructural, este es, perdón, el mal estructural. Esta es el segundo enemigo del alma, que es el mundo. Y son todas aquellas solicitaciones que nos hace el entorno manchado por el mismo pecado humano hacia nuestro ser, hacia nuestra alma, poniéndonos en tentación para pecar. Y por eso tenemos que hacer un combate. Especialmente aquí se recomienda la mortificación. Mortificación significa dar muerte, muerte a los sentidos, no ver aquello que no debemos ver, no escuchar aquello que no debemos escuchar, no hablar aquello que no debemos hablar, no consumir aquello que no debemos consumir, cerrar la puerta de nuestros sentidos a aquellos elementos de mal que están presentes en la cultura que nos rodea. Ahora, esta es una lucha desalmada porque el mundo nos ataca 24/7 dentro y fuera de casa. Y por eso tenemos que luchar intensamente, tenemos que luchar hoy y siempre. El tercer enemigo del alma es el demonio. El demonio, ya todos sabemos, es un ángel, o mejor dicho, son muchos ángeles que en su inteligencia y en su libertad dijeron no servian, es decir, no te serviremos, y se negaron contra Dios y su plan salvífico. No solo se volvieron contra Dios, sino también contra los que somos imagen de Dios, los seres humanos. Entonces no solo buscan hacer un antagonismo, un combate contra el mismo Dios, sino
un combate contra nosotros los seres humanos y llevarnos al mismo estado de perdición en el que ellos están. Por lo tanto, de vez en cuando también el espíritu del mal tienta y tienta específicamente de dos formas, de forma ordinaria y de forma extraordinaria. La forma ordinaria es precisamente la que ya hemos mencionado. El espíritu del mal estudia nuestra carne, nuestro temperamento, nuestras pasiones. El espíritu del mal también se aprovecha de el mundo, de las estructuras de pecado que hemos tejido los seres humanos, y todo esto lo usa en nuestra contra para tentarnos. Recordemos, hermanos, que el espíritu del mal no puede hacernos pecar directamente. Entonces, lo que pasa haciendo son estrategias para atacarnos, se dice técnicamente, por causa segunda. ¿Cómo les podría explicar esto, hermanos? Es atacarnos a través de carambola. Es decir, no nos golpea directamente, sino nos golpea indirectamente a través de otras cosas. Nos estudia y por eso procura que se nos presenten a lo largo de nuestra jornada situaciones, personas, pensamientos, imaginaciones para que caigamos en la tentación. ¿Y cómo sabe por dónde estamos rencos? Entonces, procurándonos una tentación por esa área donde estamos débiles, pues casi siempre le sale bien, otras veces no, pues nos hace caer. Pongamos un ejemplo banal, tal vez nos servirá. Bueno, ¿qué pasa si yo estoy renco, estoy malo de un pie y necesito un bastón para caminar? ¿Y qué pasa si el maligno se dio cuenta de que yo soy renco y entonces quiere hacerme caer? No tiene el permiso de Dios para empujarme, porque la acción que ejerce el maligno sobre nosotros está limitada por la gracia de Dios, por la permisión divina. No tiene permiso para empujarme, pero a la vuelta de la esquina me puede colocar una cáscara de banano y calcular exactamente el momento y el lugar en el que yo voy a dar el paso con el pie bueno para que parándome sobre la cáscara, termine cayendo y termine haciéndome daño. Bueno, que este ejemplo banal sirva para ilustrar cómo ataca el demonio con la tentación ordinaria. Es exacerbando las pasiones que ya están en mí para que yo mismo, con mi libre albedrío, termine diciéndole sí al pecado. La otra forma con que ataca es con la acción extraordinaria. De esta no vamos a hablar porque ya en este canal Enfoca tu Fe se ha hablado y se hablará en otros momentos. Y es la acción que hace el maligno de manera extraordinaria, la posesión, la obsesión, la infestación y estos cuatro niveles de acción llamada preternatural extraordinaria, que lo que buscan es destruir la obra preferida de Dios, que somos nosotros los seres humanos. Entonces, hermanos, estos son los tres enemigos del alma: mundo, carne y demonio. O, como ya lo dije al inicio, en orden de importancia: carne, mundo y demonio. Y tenemos que hacer una lucha a tiempo y a destiempo. Ahora bien, el enemigo número uno es el pecado. Y la estrategia que usa el mal es la repetición. Por eso vamos a hablar rápidamente de la psicología del pecado. El mal busca exacerbar una pasión. Pongamos un ejemplo. Sabe el maligno que eres una persona de buen comer, que te gusta la comida. Entonces, exacerba tus sentidos, exacerba tu imaginación, tus papilas gustativas y te incita a buscar algo de comer. Entonces tú empiezas a comer y comes lo que tu organismo y tu cuerpo te pide, pero llega un momento en que viene la tentación de la gula. Es decir, comer más allá de lo que tu cuerpo necesita. Y viene la tentación y tú consientes y caes en el pecado de la gula. Esto es un evento, un pecado solo, pero ahí no se queda la acción del demonio. El demonio quiere que pases de un acto eventual y que lo repitas muchas veces
para que así se convierta en un hábito. ¿Y qué pasa si te empiezas a tentar con la gula todas las semanas y empiezas a caer en la gula 2 o 3 veces a la semana? Entonces ya generó un hábito, el mal hábito de la gula. Pero ahí no se queda la acción del maligno. No solo quiere generar en nosotros malos hábitos, quiere generar vicios. Entonces ya se hace a la gula algo de todos los días. Ya todos los días como descontroladamente, más allá de lo que necesita mi cuerpo y mi organismo. Entonces ya se solidificó en mí un vicio, el vicio de la gula. Y este vicio, pues normalmente dura muchos años, muchos años, muchos años, y entre más tiempo dure, más sólido se va haciendo hasta convertirse en lo que se llama naturaleza segunda, es decir, hasta ya perder todo el control de mi libertad, casi totalmente. Así actúa el maligno, por repetición. Entonces, repito el esquema de la psicología del pecado. Un acto empieza siendo un acto solitario, después paso a un acto repetido que me lleva a un mal hábito, después paso a un hábito repetido en el tiempo que me lleva a un vicio y después un vicio repetido a lo largo de muchos años me lleva a naturaleza segunda. Es decir, me transformo en una persona que ya está totalmente encarcelada, que ya ha perdido casi totalmente el uso de su libertad porque la gula lo ha tomado totalmente. Así funciona la táctica del mal en casi todos los pecados. Entonces aquí, hermano, tenemos que tomar conciencia, hermana, de las caídas. Tenemos que frenar las caídas. Tenemos que frenar, perdón, la recaída, es decir, el hecho de caer una y otra vez en un mismo pecado. Darnos cuenta que el espíritu del mal por repetición está generando en nosotros malos hábitos, está generando vicios, está generando naturaleza segunda. Y por eso tenemos que distanciar las caídas y tenemos que aminorar el número de las caídas en el pecado. Esta es la forma de luchar. Por cierto, esta forma de repetición no es original del espíritu del mal, sino que es una burda imitación del proceso de la santificación y de la gracia, porque fue Dios el que quería que haciendo actos buenos, repitiendo actos buenos, cayéramos en hábitos buenos, repitiendo buenos hábitos, cayéramos en virtudes y repitiendo las virtudes, cayéramos en naturaleza segunda, es decir, en la vida de la santidad. Entonces, lo que ha hecho el espíritu del mal es copiar el esquema de santificación que Dios usa en nosotros, asistidos de la gracia, pero a la inversa, invirtiéndolo para usarlo en nuestra contra, porque sabe que somos seres de repetición y que los seres humanos así es como aprendemos, repitiendo conceptos, repitiendo actos, etcétera. Finalmente, queridos hermanos, vamos a hablar un poquito más profundo de la psicología del pecado para ayudarnos en este combate espiritual que todos tenemos que hacer. No nos podemos quedar en los conceptos. Saber de Cristo es muy bueno, conocer de la doctrina es muy bueno, de la santa palabra de Dios, excelente, de los padres de la iglesia, excelente, de la patrística y de la metafísica, excelente, pero recordemos, tenemos que dar pasos concretos en nuestra vida para cambios efectivos en las palabras, en las obras, en los pensamientos y hasta en las omisiones. Estas son las 4 formas de pecado que todos sabemos que tenemos. Ahora bien, ¿cómo es que funciona el pecado en nosotros a nivel interior? El pecado se presenta a nosotros como una sugestión, como una sugerencia. Entonces, esta es la primera etapa. El objeto de nuestro pecado, el objeto deseado, que nos quiere inducir a pecar, pues se presenta a nuestra mente,
a nuestros sentidos, a nuestra imaginación, a nuestra fantasía, como una sugestión. Esta es la primera etapa. La segunda etapa se llama el deleite. El deleite es cuando ya no es solo una primera presentación del objeto deseado, sino cuando yo empiezo a darle vuelta en mi mente y en mi deseo a la posibilidad de consumir o de caer en ese pecado, en ese acto, en esa palabra, en ese pensamiento que sabemos que es contrario al amor de Dios. Entonces empieza el deleite, empiezo a contemplarlo, a darle vuelta al objeto maligno, al objeto de mi pecado. Y tercero, viene el consentimiento. El consentimiento es cuando ya con libre albedrío, con voluntad, le digo sí al pecado y caigo en él. Entonces son tres las etapas del pecado. Son sugestión, deleite y consentimiento. Hablemos de cada una de ellas rápidamente. Cuando viene la sugestión del pecado, la sugestión en sí misma no es pecaminosa, es solo una invitación al pecado. Y es aquí, queridos hermanos, donde tenemos que decirle no definitivamente al pecado. Con el maligno no se habla. Entonces, cuando viene el maligno, o cuando viene mi propia carne, o cuando viene el mundo a sugerirme un pecado, es aquí donde debo de decir no rotunda y definitivamente. Es más, hay momentos en los que tenemos que huir. Decían los padres de la iglesia que hay pecados que son tan fuertes que no queda otra estrategia que la huida. Específicamente se referían a la lujuria y a la ira. Hasta el más santo, si se queda, puede pecar de ira, puede pecar de lujuria. Entonces, cuando se presenta el objeto del pecado a nuestros sentidos, a nuestros deseos, ante nuestra voluntad, es aquí donde tengo que decir no. Repito, es solo una invitación del maligno. No dialogues con el maligno, no hables con el maligno, no hables ni contemples el objeto de la tentación. Imagínate que es como un amigo que te invita a ir al cine. Es solo una invitación y tú tienes la libertad de decirle voy o no voy. Bueno, aquí es la hora de decirle al mal, no voy. Es aquí donde se gana el verdadero combate contra el pecado, en la sugestión. Pasemos al segundo grado, el deleite. El deleite en sí mismo ya es pecado, porque ya es pecado de deseo, ya es pecado de pensamiento. Ya estoy, para decirlo en español así de la calle, coqueteando con el pecado. Ya estoy dándole vuelta hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo a la posibilidad de pecar. Como dice uno de los salmos, el malvado medita en su interior un oráculo de pecado. Bueno, aquí ya hay una meditación y aquí ya hay una planificación para ir en contra de la ley de Dios. Y me empiezo a dar argumentos, ¿verdad? Y me empiezo a amar para pecar. Entonces aquí ya hay pecado. Como les digo, pecado de deseo y pecado de pensamiento. Sin embargo, aún aquí puedo decirle no al pecado. Ahora, depende qué tan aferrado está mi pecado a mí. Si el pecado está a nivel de evento esporádico, pues es fácil decirle que no. Pero si ya en este hecho concreto tengo un hábito, me va a costar más decirle que no. Si ya tengo un vicio, va a ser muy difícil decirle que no. Y también si ya tengo una naturaleza segunda, porque lo he hecho muchas veces, pues me va a ser totalmente imposible decirle que no. Entonces, repito, este segundo grado todavía se puede luchar y todavía se puede decir no, pero es mejor decir no al pecado en la primera etapa, en la sugestión, porque la segunda es más complicado y porque en la segunda ya he pecado. La tercera etapa es el pleno consentimiento, ya es el pecado materialmente realizado en sí mismo. Aquí ya está el pecado con mayúscula. Puede ser pecado mortal, puede ser pecado venial. Depende las diferentes condiciones que me lleven a un grado o al otro.
aquí sí ya caí y aquí no hay punto de regreso. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nuestra lucha contra el pecado es clave atacarlo y frenarlo en la primera etapa, en la sugestión. Ahora, estos actos de negar la invitación del pecado en la primera etapa tienen que ser extendidos a lo largo del tiempo. Tenemos que entrenarnos y tenemos que hacer de nuestra lucha contra el pecado un hábito hasta llegar a tener una vida virtuosa. ¿Qué significa una vida virtuosa? Una vida virtuosa es cuando ya una persona se ha acostumbrado tanto a vivir en la gracia y tanto luchando contra el pecado que el ser virtuoso, el ser bueno le sale naturalmente. Sin embargo, para ser honesto y sincero, ningún ser humano está exento del combate espiritual, ni el más santo. Y uno no se puede confiar, no se puede dormir en los laureles. Aunque uno esté en alto grado de santidad, siempre van a venir tentaciones y siempre estará la posibilidad de dar un paso atrás y de caer. Ahora, en especial, tenemos que luchar contra los pecados que son catalogados moralmente como mortales, es decir, que tienen una imputabilidad moral grave. Es decir, que nos privan de la vida eterna. Los pecados mortales son nuestros enemigos número uno y por eso en ellos tenemos que poner nuestra atención y nuestro esfuerzo. También sobre los pecados veniales, porque recordemos que muchos pecados veniales preparan al pecado mortal. Entonces también no podemos quitarle la vista a los pecados veniales, pero tenemos que centrarnos en la lucha específicamente contra el pecado mortal. Ahora no podremos luchar con todos los pecados mortales que tenemos a la vez y por eso la sabiduría de los padres del desierto y de los santos nos han querido recomendar en sus escritos que es mejor luchar contra un pecado mortal a la vez. Ojalá con un buen guía espiritual. Es como elaborar una estrategia y un mapeo para ver cuáles son los pecados más recurrentes y más graves y establecer una lucha sin cuartel, uno por uno, de manera que habiendo vencido uno, luego pases a atacar y a luchar contra otro. Ahora, no siempre la lucha contra el pecado es una lucha directa, sino a veces es una lucha indirecta. Vamos a ver cómo te explico. ¿Qué sé yo? Tienes el pecado de la ira y eres una persona que tienes un temperamento explosivo. Entonces, si yo empiezo a luchar directamente contra la ira, haciendo represión de mi temperamento, diciéndome, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, pues termino haciendo un efecto como de olla de presión. Cada vez que reprimo y digo, no me voy a enojar, pues estoy acumulando tensión, estoy acumulando ira dentro de mí y va a llegar el momento en que voy a explotar. Entonces, quizás convenga hacer una lucha indirecta. ¿A qué me refiero con lucha indirecta? Bueno, luchar contra la ira, pero con un medio contrario. Por ejemplo, si se ha detectado que la persona viene con temperamento agresivo y que tiene mucha energía, pues entonces yo como guía espiritual le recomendaría, haz deporte todos los días para que drenes ese temperamento. Y vamos a ver cómo haciendo deporte cada día, pues se beneficia el temperamento y tengo menos explosiones al día de ira. Entonces esto es una lucha indirecta. También se llama lucha indirecta a un enfocarse en generar la virtud contraria al pecado que suelo cometer. Entonces no lucho directamente contra el pecado, sino que lucho indirectamente. ¿Cómo? Generando la virtud contraria a ese pecado. Entonces, son estrategias que tienen que ser adaptadas a cada persona según su edad, su psicología, su estado, y por eso es necesaria la guía espiritual para que un guía espiritual que tenga experiencia y que esté iluminado por el Espíritu Santo nos ayude
en cómo salir de los barrancos de nuestro pecado. Finalmente, queridos hermanos, y para terminar estos pequeños consejos, tenemos que recordar que la lucha no es solo contra el pecado, porque si no, esto podría generar en nosotros un fariseísmo, un neofariseísmo. No basta con dejar de pecar. Esto es un paso grande y un paso importante, dejar de pecar, pero acuérdense que esto era lo que hacían los fariseos. Se habían fabricado una lista de 613 preceptos, muchos de ellos preceptos humanos, como Jesús se los dijo repetidamente, y eran personas aparentemente impecables, es decir, que no tenían pecados, pero les hacía falta algo. Tenían un pecado grave, faltaban al amor, porque en su afán de perfección habían caído en el desprecio del prójimo que no era tan perfecto como ellos. Entonces, aquí viene lo que Jesús apuntó en el domingo 34 del tiempo ordinario y en otros muchos domingos, el imperativo del amor. Los pecados se quedan en el confesionario y cuando seamos juzgados, sea en el juicio personal o en el juicio universal, el juicio no será sobre los pecados. Repito, los pecados se quedan en el tribunal del confesionario. La materia con la que vamos a ser juzgados es con el amor. Somos la gloria de Jesucristo, es decir, somos el reflejo de Jesucristo. Así como Jesús refleja al Padre y nos reveló el rostro amoroso del Padre, reflejo yo también el rostro amoroso de Jesús. Jesús nos dijo que la forma en la que conocerán que somos discípulos de Él es con el signo del amor. Sí, el amor que nos decía el Evangelio del domingo pasado, cuando le dimos de beber al sediento, cuando alimentamos al hambriento, cuando hospedamos al forastero, cuando visitamos al enfermo y al encarcelado, etcétera. Actos concretos de amor, de palabra, de pensamiento, de obra. Aún con nuestra omisión, tendríamos que buscar como motivación primaria el amor. Entonces debemos de hacernos expertos en el amor, vivir amando y morir amando y hacerlo todo por amor. Y este amor tiene que ser según la medida de Jesucristo, así como Él se entregó por nosotros, así como Él amó a sus enemigos, así nosotros nos tenemos que entregar por los demás hasta derramar la sangre. Amar inclusive a los enemigos. Este es el imperativo que nos dejó Jesucristo. Que todo lo que nos mueva, que la fuerza motora central y principal en nuestra vida sea el amor. Entonces, hacer del amor nuestro proyecto personal de vida. Entonces, cuando el amor triunfe, cuando el amor llene nuestra mente, nuestra boca, nuestros actos, entonces de verdad que seremos cristianos, de verdad que estaremos enfocados, porque precisamente lo que causa que estemos desenfocados no es solo el desconocimiento de las verdades de la fe, sino el pecado y la poca práctica de amor que tenemos en nuestra vida. Y por eso, queridos hermanos, este retiro espiritual pretende que nos activemos en la práctica, en el amor, que nos hagamos expertos en amor 24/7, una jornada entera amando, que el amor se convierta no solo en acto esporádico, sino, como ya lo dije, en un hábito, en una virtud y en algo estable en nosotros, es decir, en una naturaleza segunda. Esto es la santidad. La santidad es la participación en el amor en la vida del cristiano. Y el amor mismo es el pasaporte que nos va a dar la entrada en el reino del amor, reino de los cielos, en la visión beatífica, porque solo el que ame en la práctica va a entrar en la santa y en la sagrada comunión del amor. Queridos hermanos, aunque todo esto que les he explicado es teórico, es teoría,
¿verdad? Tiene un objetivo práctico. No solo tenemos que tener ortodoxia, es decir, recta doctrina, también tenemos que caminar hacia la ortopraxis, es decir, recta práctica. Y la recta práctica para el cristiano no es otra cosa que vivir en el amor cotidiano. Ahí en tu realidad, ahí en tu casa, en tu estudio, en tu trabajo, según tu deber de estado. El que es casado, que ame como casado. El que es soltero, que ame como soltero. El que es consagrado, que ame como consagrado. El que es sacerdote, que ame como sacerdote. Todos amando, y en eso conocerán que somos verdaderos discípulos de Cristo. En eso sabrán que estamos verdaderamente enfocados en nuestra fe. Así que hermano, hermana, te invito a que enfoques tu fe con el amor práctico, que no te quedes en un cristianismo de teorías, sino que siendo bien formado en las doctrinas de nuestra fe, pasemos a la práctica cotidiana del amor y nos hagamos expertos. Les envío a todos un caluroso saludo. También los invito a vivir con intensidad este hermoso tiempo de Adviento y de Navidad y que sigamos enfocando nuestra fe. Termino esta breve intervención dándoles lo que Dios me confió, lo que no es mío, dándoles la bendición, invocando la bendición de Dios sobre ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los saluda su amigo y hermano, Fray Claudio Calderón, capuchino. Paz y bien en el Señor.